RCR, la red que comunica y une al Perú. Nos vamos a trasladar de inmediato. Vamos a establecer comunicación vía Zoom desde Piura con don Humberto Correa Cano. Él es decano del Colegio Regional de Economistas de Piura y le agradecemos la amabilidad que tiene de compartir esta comunicación con RCR. Don Humberto, qué gusto saludarlo. Tenga usted buenos días. Buenos días, José. Buenos días, amigos de RCR. Con un hermoso fondo para quien en la Plaza de Piura. Sí. Un hermoso fondo, sin lugar a dudas. Qué gusto saludarlo. Para no olvidarnos. Así es, para no olvidarnos. En efecto, coméntenos un poco, ¿cómo ha mirado usted el mensaje al presidente de la República, ¿no? Muchos anuncios, pero desde la perspectiva que usted siempre tiene el análisis, ¿cómo ha observado este tramo final, este último discurso a la nación del presidente Martín Vizcarra? Bueno, decepcionante, porque se esperaba más de este último discurso, que dejase oxígeno para el siguiente gobierno y para reactivar la economía nacional, a lo cual no se ha cumplido, ni tampoco ahora lo que vemos, este binomio de salud, educación, de salud, economía, lo hemos podido manejar bien, ni hay expectativas adecuadas, porque se ofrece, como siempre, la danza de millones que no se concreta y uno no tiene un registro acabado porque no hay un informe del nivel central que diga a dónde están yendo esos recursos, qué es lo que se va a hacer en cada sector, como ha habido un anuncio, pero que se contradicen en el tema de la inversión, por ejemplo, en salud, en el caso específico de Piura, están pendientes y no hay ninguna señal de que vaya a haber recursos para un hospital de alta complejidad ni el hospital de apoyo de Sullana. Se anuncian 5 pequeños, está bien, pero no se dice de lo fundamental, no se habla en el tema de reconstrucción, se dice del contrato gobierno a gobierno, pero son 7.000 millones que no explican cómo van a ser gastados más allá de los colegios, que bien lo pueden hacer empresas peruanas. El proyecto de manejo integral del río Piura está junto con el drenaje de la ciudad, está alrededor de los $1.000 millones, es decir, el 50% de lo que se está planteando para el contrato gobierno a gobierno, ¿no? O sea, si empleamos un contrato de gobierno a gobierno para hacer obra pequeña, significa que no hay nada respecto a los grandes proyectos de reconstrucción, ni tampoco para atender el tema de seguridad en términos de salud, aun cuando se anuncie 20.000 millones que Piura llegue esperando más de 18 años un hospital de alta complejidad. Ahora, el tema de la reactivación económica era un tema esperado, ¿no? Por la misma situación de emergencia que vivimos por el COVID-19 y que esto de una otra manera ha generado, ¿no? Desempleo y quiebra de empresas y además una caída en el ingreso de los peruanos, pero adicionalmente a esto también un horizonte económico bastante deteriorado, ¿no? Los organismos multilaterales proyectan una caída entre el 15 al 18% al finalizar el 2020, ¿no? ¿Tenía oportunidad el presidente para plantear de manera puntual cómo podemos reactivar la economía y no dedicarse a esta larga enumeración de proyectos, de anuncios de gobierno a gobierno, contrataciones de gobierno a gobierno? O sea, ¿había la posibilidad de afianzar este tema? Sí, por ejemplo, en el tema de finanzas, como te decía, para el oxígeno del próximo gobierno, porque la pandemia nos acompañará por lo menos un año más, y la reactivación económica de 2 a 3 años. El próximo gobierno se va a encontrar realmente comprometido en las finanzas. Y el gobierno del Perú hasta ahora no anuncia lo que han hecho todos los países de América Latina, los que tienen y los que no tienen plata, es en un endeudamiento a tasas bastante preferenciales que ha mostrado el Fondo Monetario, como los otros organismos, como la CAF, etcétera, ¿no? Ahí no se ha dicho nada. A lo que se juega es a decir como si fuese una tiendita, a jugar a esa tiendita, y nos hablan de 200.000 empresas, 95% de ellas pequeña microempresa que han accedido al Reactiva y al Fondo de Apoyo Empresarial, al FAEMIPE, ¿no? Pero recordemos que en el Perú aproximadamente hay 10 millones de empresas. Poco más de 7 millones son informales, 2.800.000 casi son formales.
Entonces, ¿cuánto es 200.000 de 2.800.000, que es el requisito para acceder a esas dos a esos dos fondos que están caminando? Y se anuncia dos más, uno el turístico y otro el agrario. El bono agrario no ha llegado, bono rural no ha llegado de manera suficiente. Estamos a puertas ya de iniciar la campaña. ¿Qué plan hay ahí? ¿Qué está diciendo el ministro de Agricultura? Nos hemos comido toda la producción del año pasado y entonces estamos en gravísimo riesgo. No se ha dicho cómo se atiende el problema del empleo juvenil, que es tan grave en el Perú. El tema del crecimiento de la pobreza, que nos hará retroceder 10 puntos en algunos casos, es decir, 10 años, y en otros hasta 15 años, ¿no? Como en el caso de Piura, que ha sido una región secularmente estancada y con alta tasa de pobreza, ¿no? Entonces, esos anuncios de cómo se va a trabajar los temas de reactivación económica no son claros, se dejan en el etéreo, ¿no? Como el caso de la minería, como en el caso de la agroindustria, que son la base que tenemos. Ha mostrado cifras que no las he buscado anoche después del discurso y no las encuentro en el sector pesca tan positivas, ¿no? El sector pesca viene cayendo hace ya 3 años. Entonces, si yo me comparo con la última caída que tuve de 50% y ahora tengo 55%, sí, pues puedo decir, pero hace 2 años yo tenía 120%. Ahora, el otro tema donde naturalmente centra la atención, no solamente Piura, sino el norte del país, es el tema de la reconstrucción, ¿no? Muy tangencial, además, los anuncios que ha hecho, pero no hay nada concreto al momento, ¿no? No, lo que se tiene como relativa certeza es que este contrato con el Reino Unido y con Irlanda, lo que van a tomar es el control, muestra más de la ineficiencia que tenemos en el sector público, de todo lo concerniente a la gestión de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, selección de proyectos, culminación de estudios, etcétera. Sobre eso se cobrará en esta primera etapa 420 millones o algo más de soles, con lo cual se hubiese podido hacer el hospital de alta complejidad de Piura, ¿no? Pero los fantasmas de la ineficiencia acompañadas de corrupción que no se controla porque hay falta de institucionalidad en el país, no nos permiten avisorar realmente cuándo se va a hacer. Y es que el problema es serio, hay 18 proyectos de manejo integral de cuencas y esos son proyectos que no se hacen en medio año, no se hacen en un año. Tal vez el promedio de ejecución de estos proyectos es de 5 a 10 años. Y tiene que comenzarse ahora para dar seguridad a la costa norte principalmente. El otro tema, ¿cómo ve usted el tema de la generación de empleo, don Humberto? Preocupante, no tenemos cifras a nivel nacional, pero sí lo sentimos en las calles y tomando como reflejo Lima, es una caída brutal, como brutal es la caída de la economía, ¿no? Y el incremento de la informalidad, sobre lo cual seguirá socavando, y aquí es una lectura doble, es responsabilidad del gobierno, pero también nuestra, porque en la medida que más se extiende esta pandemia, las cifras van a ser más negativas, y no hay lo que hemos dejado de ver, en realidad es que somos un país pobre. Esta carrera por ingresar a la OCDE nos ha maquillado muchas cifras, mucha de nuestra realidad, y la pandemia nos ha desnudado totalmente en lo que hay. No tenemos casi nada sobre qué basarnos para poder aspirar como Colombia o como en el caso anterior ya que tenía Chile de ingresar a la OCDE. Entonces es lamentable esta situación y que no ha habido esa propuesta en el discurso, ¿no? Como no ha habido, por ejemplo, algo que se esperaba muchísimo en relación a la seguridad social y también al tema médico. Está el tema de lo que se hizo mucha bulla durante la pandemia, el tema de las jubilaciones, el tema de la previsión social, ¿no? Ahora con la ONP es otra carga que va a tener. Y es que hay que recordar para todos los amigos que nos escuchan que los endeudamientos o el incremento de impuestos para hacer obras finalmente se pagan siempre con más impuestos en el futuro. Entonces,
esa danza, estas ofertas que se están haciendo están totalmente fuera de un aspecto de planificación o de manejo racional de la pandemia. Y me explico rápidamente, porque sé que el tiempo es corto. Se ha anunciado 20.000 millones en salud, pero no se habla de la parte médica. Los hospitales son automáticos, son robotizados, o es que operan en piloto automático. Se necesita médicos, se necesita enfermeras, se necesita personal asistencial, etcétera. No se está trabajando, por ejemplo, estos recursos que ahora se van a dar y se oferta hasta octubre dar nuevos 760, va a significar que aquellas personas que hoy están desesperadas y que necesitan un empleo temporal, que es lo rescatable que tiene esta propuesta de este discurso, van a tener que salir a buscar a la expectativa más contagios, y no se está atacando, como ha dicho el Colegio Médico en Piura y a nivel nacional, que lo que se necesita son los cercos epidemiológicos. Entonces es muy sencillo, como lo ha demostrado Ecuador con el caso de Guayaquil, es detectar quién está contagiado en una familia, asistir a la familia con medicina, además la asistencia alimentaria para que no salga. Ahí es donde tenemos que concentrar los pocos recursos que nos quedan en el tema fiscal para no agravar la ventaja relativa que todavía tenemos de estabilidad macroeconómica, ¿no? Entonces, mayor déficit fiscal, preparémonos para pagarlo con mayores impuestos, porque el Estado casi no produce nada hoy en día. RCR, la red que comunica y une al Perú.